Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Bienvenidas a Ultramedic San Salvador. Vamos a retomar estas actividades que habíamos suspendido por un tiempo. Hoy que comenzamos año, vamos a nuevamente a estar poco a poco cada 15 días con ustedes, comunicándonos por este medio sobre temas de su interés. Los temas que nosotros tratamos en estos en vivos obedecen a las inquietudes que todos ustedes tienen. Así es que este mes, como ya es tradición en nuestra clínica, en el mes de enero lo dedicamos a la tercera edad. Antes era el 20 de enero, el Día Nacional del Adulto Mayor, pero a partir del 2017 para acá se celebra el día en el mes de agosto. Pero nosotros en Ultramedic siempre le dedicamos el mes de enero al adulto mayor. Entonces, comencemos por aclarar términos que vamos a entender por tercera edad. Se le llama se dice que una persona está en la tercera edad cuando ya tiene 60 años de edad o más. Y es que si nosotros dividimos para efectos de estudio los ciclos de la vida, lo podemos hacer en tres grandes grupos. La juventud, que abarca la infancia y la adolescencia, la edad adulta o la edad madura, que va de los 30 a los 50 a 60 años, y por supuesto la última parte, la tercera edad, que es a partir de los 60 años. Hay países que toman 65 años, pero como dicen los abogados, para efectos legales, acá en El Salvador, en nuestro país, es a partir de los 60 años que ya la persona se considera que es un adulto mayor. Entonces, en la tercera edad, aquí vamos a modificar un poquito esa percepción que la gente tiene, que el adulto mayor es alguien que ya está viejo, que ya no razona, que por decirlo así en palabras gruesas, que ya no sirve para nada. Es todo lo contrario. Las personas en la tercera edad están en una etapa que se le llama senectud, que es cuando la persona alcanza su máximo desarrollo de su potencial, tanto biológico como emocional, como intelectual y como laboral. Fíjense que en las antiguas culturas, sobre todo en los países de allá de Oriente, allá por China, por la India, las personas de la tercera edad son muy respetadas. De hecho, en las culturas ancestrales, el consejo de ancianos estaba conformado por personas mayores porque eran las que con su experiencia aportaban mejores consejos a los gobernantes más jóvenes. Y de ahí viene la palabra senado, y sus miembros son los senadores, porque son personas sabias, personas mayores, que por su vasta experiencia sirven como consultantes para aportar a las nuevas generaciones los conocimientos y toda la experiencia que ellos tienen. Pero acá en Occidente es todo lo contrario. Acá lo que reina es la juventud, la belleza, y la persona que ya va teniendo más de 55 años, ya no digamos 60, pues ya se le considera que viejo, que ya está obsoleto, ya ni siquiera trabajo le pueden dar. Yo me he fijado cuando las empresas contratan personal nuevo, que no tenga más de 35 años y a lo sumo 40, ya no se diga contratar a una persona de 55 años, eso ya no se ve, porque se supone que como ya está viejo, ya no va a rendir igual. Y es todo lo contrario, con los avances de la medicina, la farmacología, hoy con las vacunas, la esperanza de vida de la persona ha aumentado. Y hoy llegamos no solo a los 60, sino que pasan de los 60 años y son personas todavía productivas laboralmente. Y son discriminados tanto en su trabajo como en su ambiente familiar y social, como personas pues que ya no sirven. Entonces, junto con la senectud, que es el paso a la tercera edad, pues obviamente hay envejecimiento. El cuerito, el pellejo, se arruga, el pelo se encanece,
los cachetes se caen, los senos, la piel se aturra. Es decir, los cambios físicos esos ni los vamos a evitar ni los podemos negar, sí existen, pero tampoco podemos negar que es una etapa de mucha sabiduría, de mucha experiencia que las generaciones más jóvenes tienen que aprovechar. Pero no, acá en el país, cuando ya una persona ya va llegando a las grandes décadas, enfrenta básicamente 4 grandes problemas: la vejez del cuerpo, la vejez física, las enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas degenerativas, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, la pobreza, porque se vuelve laboralmente no productivo, y por supuesto la muerte, que si bien es cierto que no solo los viejitos se mueren, sino que con la pandemia que tenemos ahorita y en el paisito donde vivimos, pues es fácil morirse a cualquier edad. A mí, por mi oficio, pues como ginecóloga, me ha tocado ver gente que muere antes de nacer. ¿Verdad? Hay bebecitos que un mes le faltaba para la fecha de parto y se mueren dentro del vientre materno. Para morirse no hay edad, chicas, pero sobre todo si hemos llegado vivas a la tercera edad, pues va a ser el desenlace fatal que no vamos a poder evitar, ¿no? Entonces, como somos una clínica médica, pues le voy a mencionar las enfermedades que con más frecuencia vemos en esta edad. Si ustedes se buscan en la gran mayoría de estadísticas que consulté, lo que encabeza la lista son las enfermedades osteoarticulares. Y cuando digo osteoarticulares me refiero a la artritis, a la artrosis, la osteoporosis, la artritis reumatoide, todas aquellas enfermedades que deforman las articulaciones y descalcifican los huesos. Para aclarar un poquito los términos, cuando decimos artritis nos referimos a una inflamación de los cartílagos que unen dos huesos. Y cuando decimos artrosis es cuando ese cartílago que conforma la articulación se ha degenerado, se ha deshecho, ya sea por un golpe, por una artritis grave, que son cambios progresivos que van a generar tanto dolor como dificultad a la movilización. Un dato curioso, ustedes lo sabrán mejor que yo, es más frecuente en mujeres que en hombres. Y la osteoporosis, pues si bien es cierto que es muchísimo más frecuente en la tercera edad, pues también la vemos en gente antes de los 60 años. Por definición, la osteoporosis es la disminución de la cantidad de minerales del hueso. Y fíjese que digo minerales, porque el hueso no solo tiene calcio. Obviamente el calcio es el que le da la dureza al hueso, pero no es un calcio puro, ¿verdad? Es un montón de sales, de minerales, que combinados forman una sustancia que se llama hidroxiapatita, ¿verdad? Que es fosfato de calcio, y también hay magnesio y otros elementos que poco a poco el cuerpo los va perdiendo, y cuando llegamos a estas grandes décadas, pues ya nos cobra el cuerpo la factura por ese desgaste que hemos tenido en los primeros años. Obviamente nadie se va a morir de artritis, nadie se va a morir de osteoporosis, pero sí las complicaciones por una fractura con osteoporosis sí nos pueden llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque muchas veces ya quedamos encamados, ya no nos podemos movilizar. Por ejemplo, una fractura de cadera en una anciana de 90 años que ya no se le puede operar porque se nos va a morir en la cirugía y no por la caída, pues tiende a ser úlceras de decúbito, es decir, se llagan por pasar solo acostadas, o hacen neumonías, o hacen infecciones de vías urinarias, se van deteriorando poco a poco. Entonces, es de ponerle cuidado a esto, porque no solo los huesos se descalcifican porque llegamos a la menopausia. Es cierto, con la menopausia disminuye la cantidad de estrógenos, y con la disminución de los estrógenos aumenta todavía más la velocidad de pérdida de calcio. Pero también hay otros factores que pueden hacer que perdamos calcio, que nuestros huesos se descalcifiquen incluso antes de llegar a la menopausia. Por ejemplo, los diabéticos,
Las personas que usan esteroides a alta dosis o por uso crónico, los pacientes que padecen de la tiroides, los sobrevivientes de cáncer que toman medicamentos anticancerígenos en forma crónica. Todos estos medicamentos también nos pueden descalcificar el hueso. Y los malos hábitos alimenticios, sobre todo los que comemos, porque todos lo hacemos, carbohidratos refinados, es decir, todo aquello que la industria alimenticia nos lo embolsa, nos lo vende en latas o en cajas con fecha de vencimiento, que le ponen preservantes, dispara en nuestro cuerpo altas cantidades de azúcar y de insulina. Entonces eso acidifica la sangre. Y el cuerpo, para equilibrar esa acidez, saca calcio, porque los iones calcios contrarrestan la acidez. ¿Y de dónde creen que los toma el cuerpo? Pues del hueso. Entonces, personas con ya muchos años de diabetes, que por lo general no se cuidan la diabetes o que toman los medicamentos que yo les mencioné anteriormente, al llegar a esta edad ya tienen un grado avanzado, ya sea de osteopenia o de osteoporosis, que la osteopenia es un grado previo a la osteoporosis, y con mayor facilidad, con una media caída o a veces sin caerse, se fracturan sus huesitos. Otra enfermedad, otro rubro de enfermedades importantes que vemos en la tercera edad son las enfermedades mentales y las neurológicas. Las famosas demencias de la edad madura, la demencia senil, el Alzheimer, que son esas pérdidas paulatinas no solo de la memoria, sino que alteraciones cognitivas, el pensamiento, los comportamientos que se vuelven hasta a veces agresivos y a veces infantiles, sí, son propias de esta edad y por lo general se ven arriba de los 65 años. Lamentablemente es una enfermedad para la cual todavía no hay cura, es lenta, de progresión lenta, crónica y no reversible. También tenemos el Parkinson, que si bien es cierto, aquí el principal trastorno es el movimiento, hay un temblor fino en las manos y paradójicamente la cara tiene cierta rigidez en las expresiones faciales, también puede progresar hacia una dificultad tanto para hablar como para movilizarse. También tenemos problemas de mala circulación en el cerebro, tenemos la TIA, que es la isquemia cerebral transitoria, que es cuando el cerebro se queda por cuestión de minutos, 1 o 2 horas sin sangre, ¿verdad? Pero a las 24 horas ya ha revertido todo ese proceso, ¿verdad? A eso se le llama isquemia cerebral transitoria. Y cuando ya es el evento franco, es el famoso accidente cerebrovascular, lo que la gente vulgarmente le llama derrame en la cabeza o derrame cerebral. Ahí, si quedamos para contarlo, va a depender del vaso que se rompa, del tipo de tejido cerebral que quede sin irrigación, si queda ya sea con parálisis de una parte del cuerpo, sin poder hablar, sin poder caminar, pues no queda para contarlo, porque el derrame es fulminante y la persona ahí cayó. Ahí se murió. Esto es más frecuente en las personas hipertensas, los diabéticos que a raíz de la diabetes también hacen complicaciones como hipertensión, también se puede dar eso. Y por último, en este rubro he dejado la depresión y la soledad. Depresión hay de dos tipos, está la depresión endógena y la depresión exógena. Endógena quiere decir que no tengo ningún motivo para deprimirme, sino que es una alteración en la química del cerebro que me hace estar en ese estado depresivo. Y cuando es exógena, bueno, pues porque hay un montón de motivos en el exterior que hacen que yo me deprima. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, que es más frecuente en las grandes décadas en el adulto mayor, ya sea que se separe de su pareja o que enviude porque la pareja falleció, o que tenga una enfermedad de la pareja y por lo cual, por ejemplo, un derrame que ya quede paralítico, o que los hijos se van de la casa, ya sea porque se casan, se van a estudiar o porque simple y sencillamente pues se tienen que independizar, o que la persona la hayan despedido, ya sea por jubilación o que la hayan despedido porque han hecho un recorte de personal y por la edad a ella le tocaba irse. Cualquier motivo, estos son los más frecuentes que yo he encontrado, pero hay muchos más que pueden hacer que la persona, al quedarse sola en esta edad, tienda a deprimirse.
Ahora bien, otro de los aspectos que nosotros vemos con mucha frecuencia es el síndrome metabólico. De síndrome metabólico podemos amanecer hablando de él porque es un tema muy extenso. Ahorita solo voy a hablar pinceladas sobre él porque por lo general son cambios crónicos que ya cuando llegamos a la tercera edad ya el cuerpo ya nos pasa la factura por el desgaste metabólico que hemos tenido. Son una serie de factores de riesgos que nos van a producir a la larga diabetes o enfermedad cardiovascular, es decir, problemas en el corazón o en la presión arterial. En primer lugar tenemos la obesidad, pero sobre todo la obesidad abdominal, es decir, aquella gente bien panzoncita como que está embarazada. Señora, si su diámetro abdominal es mayor de 88 centímetros, ese es un factor de riesgo para tener diabetes o un problema cardiovascular y es parte de lo que llamamos síndrome metabólico. ¿Con qué otra cosa? Con hiperglicemia en ayunas. ¿Qué quiere decir eso? La hiperglicemia en ayunas es los valores normales de azúcar en la sangre cuando nos levantamos no deben de pasar de 100. Ideal sería que entre 80 y 90, 95. Pero ya si nosotros nos sale un valor de 105, 110, 115, pues no es tan alto para decir que es diabetes, pero tampoco es tan normal. Eso nos está detectando una prediabetes y es de poner atención a eso, de modificar nuestros hábitos alimenticios para que eso no vaya a progresar, porque si ya amanecemos con 130 de azúcar o más, eso sí es diabetes. Y ahí el cambio probablemente no sea reversible, dependiendo de los cuidados que la persona tenga. El tercer punto para decir que tiene riesgo de tener un síndrome metabólico es la presión arterial alta. ¿Por qué? Porque esto nos puede condicionar a infartos, a arritmias, a trastornos en la circulación de la sangre y generar coágulitos que si nos tapan una arteria de la cabeza se llama derrame y cuando es del corazón pues se llama infarto. Y el último, nosotros los médicos le llamamos dislipidemia. Dislipidemia quiere decir que tenemos elevados los lípidos, las grasas en la sangre. Entonces nos encontramos triglicéridos altos arriba de 150 y el colesterol elevado arriba de 200 o de 250 según los rangos de laboratorio que trabajemos. Entonces, cuando yo hablo de trastornos alimentarios, no solo me estoy refiriendo al sobrepeso. Si bien es cierto que el sobrepeso trae varias enfermedades, pues también el otro extremo, la otra cara de la moneda, que es la desnutrición, también genera problemas en el adulto mayor. Entonces, no es cuestión solo de estética. No es que yo tengo que ser delgada para verme bonita, no. Es cuestión de salud, porque una desnutrición extrema también puede adelantar un cuadro de osteoporosis. Puede darnos trastornos en el funcionamiento de la tiroides. Y el otro extremo, la obesidad, generar un síndrome metabólico y todos los factores de riesgo que yo les mencioné anteriormente. ¿Qué otra cosa? Pues también tenemos las infecciones de las vías respiratorias. Hoy con esta enfermedad que anda dando, no es fácil que yo les explique que un catarro, que una enfermedad, una infección viral, una infección de las vías respiratorias en una persona con su sistema inmunológico deficiente, fácilmente progresa a una neumonía. Y cuando la neumonía es viral le llamamos neumonía atípica. Y como hemos estado viendo en estos últimos 2 años, la gran mayoría de gente pues termina en unidad de cuidados intensivos dependiendo de un ventilador y de ahí pues difícilmente salimos adelante. Afortunadamente para la mayoría de infecciones respiratorias, neumococo, influenza y coronavirus, pues ya hay vacunas que si bien es cierto no van a evitar que nos contaminemos, pues sí le van a ayudar a nuestro cuerpo a generar defensas para que cuando de veras tengamos el virus dentro de nuestro cuerpo, atacarlo de una manera rápida y que nada más quede en una infección de vías respiratorias altas y no baje a los pulmones a generarnos una neumonía. Otra de las enfermedades que es muy frecuente en la tercera edad es el cáncer.
obviamente cáncer hay a cualquier edad. Ustedes van al Bloom, ahí hay niños con cáncer. ¿Verdad? El cáncer no es exclusivo de la tercera edad, pero obviamente entre mayor edad tiene la persona, tiene más riesgo de presentar una enfermedad cancerosa. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico envejece a la par de nosotros, ¿verdad? Y no vamos a tener las mismas defensas en un niño de 5 a 10 años que después de los 60, 70 años. Y si a eso le agregamos problemas propios de la edad que hemos venido acumulando desde nuestra juventud, por ejemplo, el uso de tabaco, un estilo de vida sedentario, mucho estrés, abuso en bebidas alcohólicas, traemos herencia genética a estas enfermedades, nos exponemos demasiado a la luz solar es beneficiosa, pero con medida, no en exceso, o tenemos malos hábitos alimenticios, no solo comer mucho, sino que también comer poquito, sobre todo en las personas que se deprimen y les da por no comer, ¿ya? Y eso descalcifica los huesos y etcétera, etcétera, etcétera. Esos son muchos factores de riesgo para que la persona desencadene una enfermedad cancerosa. Y no es lo mismo enfrentar los tratamientos del cáncer cuando tenemos 30 años que cuando tenemos 75. Hay personas que por todos los comórbidos, por todas las otras enfermedades que ya tienen, no pueden soportar un trauma quirúrgico, no se les puede operar. Y si aguantan la cirugía cuando les toca la quimio, la radio o la braquiterapia, pues no la aguantan tampoco. ¿Por qué? Porque ya tienen falla en el riñón, ya tienen falla en el hígado y no pueden metabolizar esos medicamentos que son tan fuertes. Entonces, les digo todo esto no para asustarse, ¿verdad? Sino que como clínica de medicina, pues tenemos que mencionar las enfermedades que son más frecuentes en la tercera edad. Pero no todo en la tercera edad son enfermedades, ¿verdad? Nosotros, si todavía no hemos llegado a esas grandes décadas, pues todavía estamos a tiempo de modificar nuestro estilo de vida para que al llegar a la tercera edad la afrontemos con energía y de una forma lúcida y no que nos anden cargando, empujando, jalando o que tengamos que depender del cuidado de otra persona, ya sea para comer o para alimentarnos, porque ya nuestras facultades mentales ya no nos funcionan. Fíjense, pasamos la primera mitad de nuestra vida hasta los 45, 50 años dedicándonos hacia hacer cosas para los demás. De jóvenes nos dedicamos ya sea a estudiar o a especializarnos en un oficio para trabajar, en buscar pareja, en tener hijos, en tener casa, en tener aquí, en buen trabajo, etcétera, etcétera. Y esto no es que esté malo, pero llega un momento cuando ya llegamos a la mitad de nuestra vida que entra la famosa crisis de la mediana edad. En algunos puede ser a los 35 años, en otros a los 40, otros a los 50. Cuando uno se viene a cuestionar, ¿y era esto lo que yo quería para mí? ¿Es esto lo que yo quiero en mi vida realmente? Y a las mujeres la naturaleza nos ayuda porque ahí al filo de los 50 años se nos retira la regla. Eso tiene un trasfondo, tiene un porqué en la biología. Quiere decir que a partir de ya esa edad ya no estás para andar cuidando niños, ya no estás para andar en maternidad, cuidando pachas, dedicándote a llevarlos al colegio, sino que la vida poco a poco te va quitando ese tipo de responsabilidades hacia afuera para volverte más hacia adentro y para que realmente es una época en la que tú tenés que hacer aquello que tú realmente quisiste hacer y por estudiar, por trabajar, por dedicarte a tu marido, por dedicarte a sus hijos, lo dejaste relegado en un segundo plano. Hoy, en la tercera edad o después de la menopausia, pues hoy es tiempo, porque hoy estás más holgadita. Probablemente ya no tenés las mismas responsabilidades de pareja de antes, ya tus hijos se fueron de la casa, tú ya estás jubilada, ya te queda más tiempo libre. Y lejos de ver ese tiempo libre como soledad, tenés que ocuparlo para ver qué es lo que realmente yo quiero hacer de aquí en adelante y cómo quiero llegar yo a esas grandes décadas, a mis 80 años, si quiero seguir caminando, valiéndome por mí misma, o dependiendo de alguien que me cuide porque yo ya no funciono al 100%. Bueno, no sé si tenemos preguntas. Si no, los esperamos a todos en Clínica Ultramedic.
La promoción que siempre sacamos en este mes es que si tú tienes menos de 60 años y llegas a consultar por el mismo precio que tú has cancelado, puedes llevarnos ya sea a tu mamá, a tu abuela, a tu hermano, una persona mayor de 60 años, y la consulta para ella es absolutamente gratis. Bueno, chicas, muchísimas gracias por conectarse con nosotros, y dentro de 15 días vamos a tener una invitada especial acá con nosotros. No sé si saben ustedes de que acá en El Salvador hay una ley para la tercera edad. Así como para las jovencitas hay una ley lepina, pues también hay una ley para la tercera edad. Hemos invitado a un abogado que nos va a hablar sobre esta ley, y si tienen preguntas, pues háganoslas llegar a través de WhatsApp o de Facebook, y con gusto se las responderemos. Nos vemos dentro de 15 días con las leyes para la tercera edad. Muchísimas gracias.